¿Alguna vez te has levantado con dolor en las rodillas y te preguntaste qué estás haciendo mal? Amigo, no estás solo. ¿Sabías que más del 70% de las personas mayores de 60 años sufren dolores articulares que podrían evitarse simplemente cambiando lo que ponen en su plato? Me alegra que estés viendo este video. Hoy te revelaré una información que muchos médicos no quieren que sepas. Los 5 alimentos que están literalmente desgastando tus rodillas y piernas después de los 60 años. No es casualidad que justo cuando más necesitamos movernos con libertad, nuestro propio cuerpo parece traicionarnos. Pero antes quisiera preguntarte, ¿desde dónde estás viendo este video? Déjamelo saber en los comentarios. Y si conoces a alguien que sufre de dolores en las rodillas, comparte este video. Podría cambiar su vida. Lo que descubrirás hoy está respaldado por investigaciones científicas recientes. No son simples teorías, sino hechos comprobados sobre cómo ciertos alimentos provocan inflamación y deterioran el cartílago de tus articulaciones. Y lo mejor, al eliminar estos 5 villanos de tu dieta, podrías experimentar una mejora notable en tan solo 21 días. Alimento. 1. Carnes rojas y grasas saturadas. El primer enemigo silencioso de tus rodillas son las carnes rojas y las grasas saturadas. Un estudio con más de 25,000 personas demostró que quienes consumen mucha carne roja tienen 6 veces más riesgo de desarrollar síntomas relacionados con la artrosis. ¿Pero por qué ocurre esto? Cuando comemos demasiada carne roja, especialmente cortes grasos, nuestro cuerpo libera sustancias llamadas citoquinas proinflamatorias. Estas moléculas actúan como pequeños incendios dentro de nuestras articulaciones. Con el tiempo, este fuego constante va desgastando el cartílago que amortigua nuestras rodillas. Las investigaciones de la Universidad de Harvard confirmaron que la grasa saturada estimula el tejido adiposo a liberar sustancias inflamatorias que empeoran la condición de quien ya tiene artrosis de rodilla. Es como echar leña al fuego de una articulación ya inflamada. Mi abuela solía decir, no es que la carne sea mala, sino que demasiada carne es mala. Y tenía razón. No necesitas eliminar completamente la carne roja, pero limítala a una vez por semana y elige cortes magros. Tu fuerza muscular y tus rodillas te lo agradecerán. Alimento. 2. Azúcares refinados y carbohidratos procesados. El segundo villano que está atacando tus rodillas es el azúcar refinado. Los refrescos, jugos envasados, panes blancos y dulces son verdaderos saboteadores de tu movilidad. Un estudio realizado con 1,300 personas demostró que quienes consumen alimentos con azúcar refinado o edulcorantes diariamente tienen 5 veces más probabilidades de desarrollar síntomas relacionados con la artrosis. Esto no es coincidencia. El azúcar provoca un proceso llamado glicación. Imagina que tus proteínas, incluyendo las que forman el cartílago de tus rodillas, se caramelizan cuando hay exceso de azúcar en tu sangre. Estas proteínas glicadas pierden su función normal y comienzan a actuar como sustancias inflamatorias. Los médicos ahora incluso hablan del Sugar's Knee o rodilla diabética, una condición donde el consumo excesivo de azúcares refinados literalmente derrite el cartílago de tus rodillas. ¿Sabías que una lata de refresco contiene aproximadamente 10 cucharaditas de azúcar? Cada vez que tomas un refresco, estás enviando un ejército de moléculas destructivas directo a tus articulaciones. Para mantener la fuerza y longevidad de tus rodillas, sustituye estos azúcares por frutas enteras que además contienen fibra
y antioxidantes que combaten la inflamación. Alimento 3. Alimentos ultraprocesados. El tercer enemigo de tus rodillas son los alimentos ultraprocesados. Estos incluyen comida rápida, cereales azucarados, galletas, pasteles industriales y snacks empaquetados. Un estudio comparó dos grupos de personas con artrosis, uno que seguía una dieta occidental rica en alimentos ultraprocesados y otro que consumía alimentos naturales. Los resultados fueron impactantes. El grupo que consumía ultraprocesados mostró un empeoramiento significativo en las imágenes de resonancia magnética de sus rodillas, además de experimentar más dolor y dificultad en sus actividades diarias. Los ultraprocesados contienen una combinación peligrosa de ingredientes artificiales, conservantes, colorantes y potenciadores del sabor que desencadenan la inflamación crónica. Es como si cada mordisco fuera una pequeña bomba que explota en tus articulaciones. Además, estos alimentos suelen ser pobres en nutrientes esenciales como la vitamina C, fundamental para la producción de colágeno que mantiene tus articulaciones sanas. Es una doble pérdida, causan daño y no aportan beneficios. Como decía mi abuelo, lo que viene en caja y dura meses, probablemente dure demasiado en tu cuerpo también. Para recuperar el movimiento y la vitalidad, vuelve a lo básico. Alimentos frescos que reconocerías en un huerto o en una granja. Alimento 4. Frituras y aceites recalentados. El cuarto saboteador de tus rodillas son las frituras y los aceites recalentados. Un estudio de la Escuela de Medicina del Hospital Monte Sinaí demostró que durante la fritura, el contacto del alimento con el aceite a alta temperatura produce toxinas inflamatorias. Estas toxinas, al ser ingeridas, pueden agravar la degeneración del cartílago en personas con artrosis de rodilla. Una de estas sustancias es la acrilamida, que se forma cuando alimentos ricos en almidón son sometidos a altas temperaturas. Las investigaciones publicadas en el American Journal of Clinical Nutrition revelaron que las personas que comen papas fritas 2 o más veces por semana tienen el doble de riesgo de muerte prematura comparado con quienes evitan su consumo. Piensa en tus articulaciones como los cojinetes de una máquina. Si en lugar de aceite lubricante les pones un aceite sucio y recalentado, eventualmente se desgastarán más rápido y fallarán. Eso es exactamente lo que ocurre con tus rodillas cuando consumes muchas frituras. Para mantener la longevidad de tus articulaciones, opta por métodos de cocción como el horneado, hervido o a la plancha. Y cuando uses aceites, elige opciones saludables como el aceite de oliva extra virgen, rico en compuestos antiinflamatorios que ayudan a proteger tus articulaciones. Alimento 5. Lácteos enteros y quesos. Amarillos. El quinto y último alimento que está deteriorando tus rodillas son los lácteos enteros y quesos amarillos. Aunque los lácteos son buena fuente de calcio, ciertos tipos pueden empeorar la inflamación articular. La caseína, una proteína presente en la leche y sus derivados, puede intensificar la inflamación en regiones ya afectadas. Esto ocurre especialmente con los quesos amarillos y procesados, que contienen mayor cantidad de grasas saturadas. Algunos estudios sugieren que la caseína puede provocar la producción de ácido úrico en el cuerpo, causando dolor e inflamación en las articulaciones. Es como si cada rebanada de queso añadiera una pequeña piedra en el engranaje de tus rodillas. No todos son malas noticias. Los lácteos desnatados y probióticos como el yogur natural pueden tener efectos beneficiosos. La clave está en elegir opciones con menor contenido graso y, si es posible, alternar con leches vegetales como la de almendra o avena.
Como dice un viejo refrán, no por mucho queso, mejores huesos. La moderación es fundamental, especialmente después de los 60 años. Ahora que conoces los 5 peores alimentos para tus rodillas y piernas después de los 60 años, tienes el poder de transformar tu movilidad y calidad de vida. Imagina despertar, sin esos dolores que te han acompañado durante años, poder jugar con tus nietos sin limitaciones o simplemente caminar por el parque sin molestias. Recuerda, nunca es tarde para cuidar tus articulaciones. Si eliminas o reduces estos 5 alimentos de tu dieta, podrías notar mejoras significativas en tan solo 3 semanas. Tu cuerpo tiene una capacidad asombrosa para recuperarse cuando le das las herramientas adecuadas. El verdadero secreto de la longevidad no está solo en vivir más años, sino en vivirlos con fuerza, independencia y movimiento. La alimentación que eliges hoy determinará cómo te moverás mañana. Si te ha gustado esta información, ayúdame a compartirla dando like, suscribiéndote y activando las notificaciones. En nuestro próximo video te revelaré los 7 mejores alimentos que actúan como medicina natural para tus rodillas y articulaciones. Recuerda, tus articulaciones son como las bisagras de una puerta. Si las cuidas, te mantendrán en movimiento durante muchos años. Hasta el próximo video.